Buenos días, estimados alumnos. Continuando con la clase de Morfofisiología Normal 1. El tema de hoy es el tema de cabeza, el tema 4 de cabeza y de sistema nervioso 1. Seguimos en la primera y segunda unidad didáctica. Los temas a abordar hoy día es vascularización e inervación a nivel de la cabeza, sistema nervioso 1, generalidades, meninges. Cuando hablamos de arterias de la cabeza, tenemos que centrarnos en primer lugar en recordar que de la arteria aorta que nace del ventrículo izquierdo tiene sus porciones, una porción ascendente, un callado de la aorta, y del callado de la aorta emerge el tronco brachiocefálico derecho. De este tronco brachiocefálico derecho nacen dos arterias, la carótida primitiva o común derecha y la arteria subclavia derecha. Del mismo callado de la aorta nace la arteria carótida primitiva o común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Hoy hablaremos de las arterias o de la arteria carótida primitiva o común. Esta arteria carótida primitiva o común que nace en el lado derecho del tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo del callado de la aorta, a la altura del borde superior del cartílago tiroides, o algunos autores dicen a la altura del tubérculo de Chang-Sainat, se divide en dos. En una arteria denominada arteria carótida externa, que es la que tiene ramas, y una arteria carótida interna, que es la que no tiene ninguna rama extracranealmente, porque intracranealmente va a formar sus ramas. Esta arteria carótida externa va a tener varias ramas. Se la dividen en la cara anterior, posterior e interna. En la cara anterior tenemos esta arteria, la primera, que es la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior, como su nombre lo indica, va a irrigar a la glándula tiroides. Va a tener sus ramas terminales en interna, externa y posterior. En el trayecto, la arteria tiroidea superior da ramas, como las arterias laringeas superior, que va a acompañar al nervio laringeo superior y perfora la membrana tiroidea, y la arteria laringe inferior, que va hacia la parte de la laringe inferior. Las arterias laringeas, tanto superior e inferior, ramas colaterales de la tiroidea superior, apoyan la irrigación de este órgano. La siguiente rama de la arteria tiroidea, o por encima de la arteria tiroidea superior, es la arteria lingual. La arteria lingual, su misión va a ser irrigar a la lengua. Al momento de ir va a dar ramas, entre ellas la arteria sublingual, la dorsal de la lengua, la arteria del tabique, y finalmente va a dar la rama terminal, que es la arteria ranina, que está en la punta de la lengua. Otra rama de la carótida externa es la arteria facial. La arteria facial es una arteria bastante especial, pues tiene dos porciones. Una porción netamente cervical, donde apoya la irrigación de los músculos suprayoideos, y una arteria que es la arteria glandular o la arteria submaxilar, que irriga la glándula submaxilar, que es una glándula salival. Luego, de la cara posterior de la carótida externa nacen otras arterias más, como son la arteria occipital. La arteria occipital va a la región occipital e irriga los músculos de la nuca. Por encima de ella tenemos la arteria auricular posterior, que va a la región retroauricular y apoya la irrigación de los músculos de esa zona, pero a su vez hay que mencionar que esa arteria auricular posterior apoya la irrigación del pabellón auricular. Y luego tenemos la arteria faríngea inferior o faringe ascendente, que es una arteria que va netamente a irrigar a la faringe, ese conducto músculo membranoso que tiene tres porciones: rinofaringe, orofaringe y laringofaringe o laringe. Las ramas terminales de la carótida externa son dos: la arteria maxilar interna, ¿no?, que a su vez esta arteria maxilar interna va a tener tres porciones. La primera y la segunda porción van a ubicarse en la porción de la fosa cigomática, y la tercera porción se ubica en la fosa pterigopalatina. Muy bien. La arteria maxilar interna en su primera porción va a dar ramas, como la arteria auricular profunda o timpánica posterior, la arteria timpánica anterior, la arteria dentaria inferior, que a su vez va a dar la arteria miloioidea, la arteria meningea media, ¿no?, que a su vez da ramas ganglionares, petrosas, timpánicas y meningias, y la arteria meningea menor. Muy bien, acá vamos a visualizar la arteria auricular profunda, que va a ir a la región auricular, la arteria timpánica anterior, luego tenemos esta arteria, la arteria meningea media y la arteria meningea menor o accesoria, que son las que atraviesan la base del cráneo por los agujeros que ya sabemos: el oval, donde está la meningea menor o accesoria, y redondo menor, donde está la meningea media. Luego
la arteria dentaria inferior que baja y va al agujero dentario inferior y antes de ingresar allí da la rama miloyoidea. En la segunda porción, la arteria maxilar interna da la arteria maseterina, la arteria temporal profunda media, la arteria temporal profunda anterior, las arterias pterigoideas, la arteria alveolar o dentaria posterior superior y la arteria bucal. Pues acá podemos observar la arteria maseterina para el músculo pterigoideo interno maseterino, las arterias temporal profunda media y temporal profunda anterior que apoyan la irrigación a nivel del músculo temporal, que es un músculo masticador. Luego tenemos la arteria bucal que va hacia el buccinador. Y luego vamos a tener a las arterias pterigoideas que irrigan a los músculos pterigoideo medial y lateral respectivamente. Luego vamos a tener esta arteria que es la arteria alveolar o dentaria posterior superior que se encarga de irrigar las piezas dentarias de la arcada superior en el tercio posterior. En la tercera porción de la arteria maxilar interna tenemos la arteria infraorbitaria, la arteria palatina superior descendente, que da un ramo palatino mayor y menor, la arteria vidiana, la arteria pterigopalatina y la arteria esfenopalatina. Entonces acá tenemos la infraorbitaria, que va por el canal infraorbitario, emerge por lo que vendría a ser el agujero infraorbitario y a su vez esta arteria infraorbitaria da la arteria dentaria anterior y la arteria dentaria media para irrigar las piezas dentadas de la arcada superior, tanto en la parte anterior como media. Luego vamos a tener otras ramas, entre ellas pues la esfenopalatina, ¿no? Etcétera. Y luego vamos a tener, la esfenopalatina que está acá, ¿no? Que da ramas también. Otra rama terminal también de la carótida externa es la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial da varias ramas. Entre ellas tenemos la transversal de la cara, que como punto de reparo tenemos el arco cigomático, la arteria articular para la articulación temporomandibular, la arteria temporal profunda posterior, que es anastomosa con las arterias temporal profunda media anterior y profunda anterior y arteria temporal profunda media, las arterias auriculares anteriores y la arteria orbitaria de las ramas. Entonces, tenemos acá la arteria transversal de la cara que va a la altura del arco cigomático. Y luego tenemos estas ramas que es la arteria temporal profunda posterior. Muy bien, esa es la parte de arterias. ¿Cómo es el sistema venoso? Lo que tenemos que recordar que todas las venas intracraneales, ¿no?, están en relación directa con la dura madre intracraneal y estas van a llegar a conformar en su totalidad para la formación de la vena yugular interna. Acá nosotros observamos los senos venosos. A nivel del borde superior de la hoz del cerebro ubicamos el seno venoso longitudinal superior, ¿no?, o seno sagital superior, que va por todo el borde superior de la hoz del cerebro, de adelante hacia atrás. En el borde inferior tenemos el otro seno venoso, que es el seno venoso longitudinal inferior o seno sagital inferior, que va por el borde inferior de la hoz del cerebro. Si nos podemos apreciar entre el seno venoso longitudinal superior y el inferior, no hay ninguna cercanía, salvo este seno que los comunica, que es el seno venoso recto, que comunica el seno venoso longitudinal inferior con el seno venoso longitudinal superior. Y luego vamos a tener otra vena, que es la vena verbiana, que va por el vérmix del cerebelo, es ascendente. Y luego tenemos lo que vendría a ser la confluencia de los senos venosos o prensa de Erófilo, ¿no? Esta confluencia de los senos venosos está en relación directa con la protuberancia occipital interna y de ahí emerge una vena que es el seno venoso lateral, porción transversa, conocido como seno venoso transverso. Y luego de este continúa el seno venoso descendente o sigmoideo, ¿no?, hasta llegar al agujero rasgado posterior. También hay otras venas, si nos damos cuenta, hemos detallado las venas intracraneales de la parte superior y posterior de la cavidad endocraniana. Nos faltaría detallar las venas que están en la parte anterior y media del piso de la cavidad craneana. Y ahí tenemos la vena oftálmica, que drena sobre un seno venoso, que es el seno cavernoso, ¿no? Sobre este seno también drena otra vena, que es el seno venoso coronario, que es la vena que se encarga de la irrigación de la glándula de la hipófisis a nivel de la silla turca. Luego tenemos los senos venosos petrosos, seno venoso petroso inferior y seno venoso petroso superior, justo el que está en el ángulo superior del peñasco,
o entre la cara anterior superior y posterior superior del peñasco, respectivamente. ¿No? Al final, todas las venas, todos los senos venosos confluyen y conforman la vena yugular interna, que ya vamos a estudiar en cuello con más detenimiento. ¿Cómo va a ser la inervación? Hay una inervación sensitiva y una inervación motor. Sensitiva, estamos hablando de los quintos, en la parte el quinto 1, el quinto 2 y el quinto 3. Observemos qué partes confirman las regiones del quinto 1, lo que vendría a ser pues, la región frontal, la región ciliar, el dorso nasal. El quinto 2, el labio superior, las alas de la nariz, la sien. ¿No? El quinto 3, ya en lo que viene a ser la mandíbula, ¿no? La región preauricular, respectivamente. Hablemos del nervio oftálmico, quinto 1. ¿No? Recordemos que del ganglio de Gasser, que está localizado en la cara anterosuperior del peñasco, la fosita de Gasser, ¿no? Nacen o emergen los tres quintos. Quinto 1, nervio oftálmico, quinto 2, nervio maxilar superior y quinto 3, nervio maxilar inferior o mandibular. De aquí emergen, ¿no? Hay ramas sensitivos que va a ir a la dura madre, conocido como el nervio recurrente de Arnold, que nace del quinto 1. Pero las ramas terminales del quinto 1 es el nervio lagrimal, que va a la glándula lagrimal nasal, y el nervio frontal respectivamente. El nervio maxilar superior, o conocido como quinto 2, tenemos también que emerge del ganglio de Gasser, ¿no? Está en relación directa con un ganglio, que vamos a ver acá, el ganglio fenopalatino, ¿no? Y este quinto 2 tiene ramas colaterales, son ramas nervios ganglionares, nervio cigomático y nervio dentario postero superior o alveolar. De aquí podemos ver, ¿no? Los ramos ganglionares del ganglio fenopalatino que llegan en vías. Luego tenemos ramas colaterales, el nervio cigomático, que a su vez da el nervio cigomático temporal y el nervio cigomático facial respectivamente. Luego tenemos las ramas colaterales, entre ellas el nervio dentario posterior superior, o conocido como el nervio alveolar, que se encarga de la inervación de las piezas dentarias de la arcada superior, pero en el tercio posterior. La rama terminal de ese quinto 2 es conocido como el nervio infraorbitario, aquel que pasa por el canal infraorbitario en la base de la cavidad orbitaria, emerge por el agujero infraorbitario y a su vez da ramas, ¿no? Las ramas terminales de este nervio es palpebral, para el párpado inferior nasal, para el ala de la nariz, y labial superior para el labio superior. ¿Cuáles son los ganglios a nivel del quinto 2? El ganglio fenopalatino, y este tiene ramas aferentes. ¿Cuáles son sus ramas aferentes? Vía parasimpática motora tenemos el nervio petroso superficial, vía sensitiva tenemos los nervios ganglionares y vía simpática el nervio petroso profundo. Y acá los podemos ver. Aferencias del quinto 2, nervio petroso superficial con el nervio petroso profundo, forman el nervio vidiano, y los nervios ganglionares respectivamente llegan al ganglio fenopalatino. Este ganglio fenopalatino también tiene ramas eferentes, los nervios orbitarios, los nervios nasales, los nervios palatinos y el nervio faríngeo de boca, que acá lo podemos apreciar, ¿no? Nervios orbitarios, ¿no? Nervios palatinos, respectivamente, mayor, lo que vendría a ser el que está en el agujero mayor, palatino mayor, y lo que vendría a ser menor, los que están en los accesorios, ¿no? El nervio faríngeo de Bock, este acá, y los nervios nasales, ¿no? Lateral y medial respectivamente. El quinto 3 o nervio mandibular o nervio maxilar inferior, en él podemos ubicar también el ganglio de Gasser, los tres quintos, quinto 3, que tiene ramas colaterales, el nervio recurrente meningio, el nervio pterigoideo interno y la rama para el ganglio óptico, ¿no? A este nivel recordemos que todo el trigémino tiene una raíz sensitiva y motora, da los tres ganglios, y a su vez a este nivel tenemos lo que vendría a ser, ¿no? Las ramas, que vendría a ser el nervio recurrente meningio, el nervio pterigoideo interno y el nervio o una rama para el ganglio óptico respectivamente. Las ramas terminales del quinto 3 se dividen en dos, un tronco anterior y un tronco posterior. En el tronco anterior tenemos el nervio temporobucal, que a su vez se subdivide en nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal, el nervio temporal profundo medio, el nervio pterigoideo externo y el nervio temporomasentérico, que a su vez da el nervio maseterino y el nervio temporal profundo posterior.
Acá podemos observar, ¿no?, las ramas del tronco anterior, como la temporobucal, la temporal profunda anterior, respectivamente, la temporomaceterina y la temporal profunda posterior, con su nervio maceterino. Las ramas terminales del tronco posterior es el nervio aurículo-temporal, muy importante porque da un asa a la arteria meningia media, el nervio dentario inferior, que a su vez da el nervio miroidoideo, los ramos para los molares, incisivos y mentonianos de la región, y el nervio lingual, que ya sabemos que apoya la inervación de la lengua sensitivo-sensorial en los 2 tercios anteriores. Acá tenemos las ramas, el aurículo temporal, lo que vendría a ser el dentario inferior, ¿no?, da su rama miloioidea y el nervio lingual respectivamente. En el quinto 3, el ganglio es el ganglio óptico, que tiene ramas aferentes. ¿Cuáles son las ramas aferentes? Parasimpáticamente motora, el nervio timpanal del noveno par craneal, visceromotora, el nervio pterigoideo interno, simpático, el ganglio simpático cervical superior respectivamente. Y acá podemos ver, ¿no?, las ramas del timpanal y el pterigoideo interno respectivamente, ¿no? Ahora, ramas eferentes del ganglio óptico: nervio auriculotemporal, nervio pterigoideo interno, nervio músculo del martillo y nervio peristafilino externo. Y acá los podemos apreciar directamente: el auriculotemporal, ¿no?, el pterigoideo interno, el peristafilino externo y el nervio músculo del martillo. Otro nervio importante, otro par craneal importante es el nervio facial, el séptimo par craneal. Este nervio facial tiene ramas intrapetrosas. Entre ellos tenemos el nervio petroso superficial mayor, el nervio petroso superficial menor, el nervio músculo del estribo, el nervio de la cuerda del tímpano y el ramo anastomotótico del neumogástrico, ¿no? Y acá las podemos apreciar entre ellos el nervio del estapedio, el nervio de la cuerda del tímpano. A su vez, también este nervio facial tiene ramas extrapetrosas. Entre ellas tenemos el nervio auricular posterior, ramo para inervar el digástrico, el vientre anterior, ramo estiloioideo, ramo lingual y el ramo nostomótico del glosofaringeo noveno par craneal. Ramas terminales del facial son 5: temporal, cigomático, bucal, mandibular marginal y cervical. Y acá lo podemos apreciar: temporal, cigomático, bucal, mandibular marginal y cervical. Y acá también los podemos apreciar, ¿no? Si va a la región temporal, temporal. Si va a los músculos cigomáticos, cigomático. Si va a la región del buccinador, bucal. Si va a la mandíbula, mandibular marginal. Y cuando vaya al cuello, cervical respectivamente. Entonces hasta ahí ya hemos hablado lo que vendría a ser cabeza. Ahora abordemos el tema de sistema nervioso. Gracias.